Érase una vez, en una acogedora casita en la calle Maple, vivía un gato gentil y cariñoso llamado Clay. Clay y su dueña, la señora Johnson, compartían un vínculo que las palabras no podían describir. La señora Johnson era una mujer anciana, y Clay era su leal compañera. Una noche tormentosa, mientras el trueno retumbaba y la lluvia caía sin cesar, la señora Johnson de repente se llevó la mano al pecho, agoniada. Clay, que había estado acurrucada a su lado, sintió que algo estaba terriblemente mal. Con los ojos muy abiertos, observó cómo la señora Johnson se desplomaba al suelo, jadeando por aire. Aterrorizada y en pánico, Clay dejó escapar un grito desgarrador. El sonido resonó por la casa, atravesando la oscuridad, y los vecinos, que habían estado dormidos, se despertaron de golpe. Corrieron hacia la escena y llamaron a una ambulancia. Clay, sin embargo, permaneció al lado de la señora Johnson, sus brillantes ojos verdes llenos de miedo y confusión. Los paramédicos llegaron rápidamente, sus pasos urgentes ahogados por la tormenta ensordecedora. Evaluaron la condición de la señora Johnson y se dieron cuenta rápidamente de que su pulso era muy débil y su corazón estaba deteniéndose. Con manos hábiles, la llevaron en una camilla, dejando a Clay atrás, maullando y llorando de angustia. Mientras Clay veía cómo la ambulancia desaparecía en la noche, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Sintió un vacío, una emptiness que envolvía su ser. La casa que una vez estuvo llena de calidez y amor ahora se sentía fría y desolada. Los días se convirtieron en semanas, y Clay permaneció sola, esperando el regreso de su amada dueña. Se sentaba junto a la ventana, mirando el mundo exterior, esperando vislumbrar el rostro familiar de la señora Johnson. Pero cada día que pasaba solo profundizaba su tristeza. Una tarde, un vecino de buen corazón llamado el señor Wilson notó el estado de duelo de Clay. Decidido a ayudar, decidió llevar a Clay a su casa, donde encontraría consuelo y compañía. Pasaron los meses, y Clay se había acostumbrado a su nueva vida. Pero en el fondo, todavía anhelaba el regreso de la señora Johnson. Una soleada tarde, mientras Clay disfrutaba de los rayos de sol que entraban por la ventana, un coche se detuvo frente a la casa. Un rostro familiar apareció, con una débil sonrisa. Era la señora Johnson, milagrosamente recuperada y regresando a casa. Las lágrimas de alegría llenaron los ojos de Clay mientras corría hacia su dueña, ronroneando de pura felicidad. La señora Johnson levantó a Clay en sus brazos, abrazándola con fuerza, como si nunca hubieran estado separadas. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.